Y bueno, en todo este recorrido me di cuenta que una de las grandes necesidades y una pregunta que se plantea muchísimo es, de ahora en adelante, ¿qué hago? Cuando ocurre algo en mi vida, cuando algo pasa, de ahora en adelante, ¿qué hago? ¿Cómo me enfrento ahora a lo que viene? Y no te hablo solo de este año, que ha sido para todo el mundo un poco un antes y un después, sino que en diversos momentos de nuestra vida hay situaciones que nos plantean un reto. Y ese reto muchas veces deriva en un cambio, y ese cambio puede ser esa necesidad de buscar un, algo más. O sea, ¿qué quiero yo de mi vida? Entonces, cuéntanos un poco qué es esto de Ikigai, qué significa. Bueno, lo has definido bien de alguna manera, Lichi. Esto de ¿qué quiero yo de mi vida? Es la pregunta que plantea el Ikigai. Ikigai significa propósito de vida, misión en la vida, el motivo por el que te levantas cada día. Y yo creo que esa es la pregunta más importante que se hace cualquier ser humano después del quién soy yo. Y yo diría que la pregunta de quién soy yo nunca la llegarás a contestar del todo porque no eres una misma cosa. O sea, el ser humano va cambiando momento a momento, día a día, etapa a etapa. Pero lo que sí es cierto es que en cada momento de nuestra vida hay algo que nos mueve hacia adelante, hay algo que nos da un sentido, un significado. Eso puede ir variando con el tiempo y eso es una búsqueda que hay gente que ya la ha completado y ya están viviendo su Ikigai y hay otros que lo tienen dentro pero aún lo está buscando, ¿no? Como explicaba Héctor en la introducción que hicimos del libro. Entonces, la búsqueda del sentido de la vida puede ser una tarea que dure hasta el fin de nuestros años, ¿no? Y puede ir cambiando. Entonces, eso es lo que nos hace humanos, que no somos robots, ¿no? Que nos interrogamos, que nos preguntamos, ¿por qué hago esto? Si debería estar viviendo esta vida. Yo, cada día del mundo, tomo determinaciones y me doy cuenta de errores y me hago propósitos y hago enmiendas. Entonces, ser humano es eso, ¿no? Es un ser en constante formación. Entonces, el Ikigai sería ese propósito vital que aquí y ahora está dirigiendo tu vida. Qué bonito. Pero esto, aunque no sepamos el concepto en sí, yo creo que a todo el mundo en un momento de nuestra vida ha aparecido como esa inspiración. Es como, aunque no hayas hecho el ejercicio de ese Ikigai para encontrarlo, eh, ¿cómo puedes notar tú que eso empieza? Y lo que quería preguntarte era que si tú ya conocías tu Ikigai antes de conocer la aldea de los centenarios, antes de hacer ese viaje tan transformador. Sí, empezaré por el final. A ver, no conocía la palabra Ikigai porque la palabra Ikigai surge con Héctor yendo a la aldea de los centenarios y allí en las entrevistas que realizábamos con los ancianos, muchos mencionaron la palabra Ikigai de que era uno de los motivos por los que vivían tanto, porque tenían un propósito de vida. El Ikigai para ellos es algo diario, o sea, el Ikigai no es algo abstracto, ¿no? Sino que es justamente quizás la traducción más sencilla, el motivo por el que te levantas de la cama. Si tú por la mañana tienes ilusión de pintar, de trabajar en tu huerto, de ver a tu novio, de unirte a Dios, cualquier cosa que llene tu vida, ya tienes un Ikigai. Si ese Ikigai no lo puedes materializar en algo que puedas hacer ese mismo día, es que no lo tienes tan claro. Y ellos nos enseñaron esto, lo importante que es tener rituales diarios en los cuales hagas algo que dé sentido a tu vida. Yo no conocía la palabra, pero sí que es cierto que había pasado por diferentes ikigais a lo largo de mi existencia. Entonces, cuando yo tenía entre los 20 y los 30 años, mi ikigai fue exclusivamente viajar. Lo único que daba sentido a mi vida era ir de un lado a otro. Entonces yo trabajaba de camarero, trabajaba de repartidor en moto, trabajaba dando clases, hacía mil cosas y recogía dinero, subía a un tren, desaparecía un mes o varios meses. Y eso era mi vida y eso era mi único propósito, ir de un lado al otro, conocer gente, ver mundo, sorprenderme, escribir diarios de notas de mis viajes. Luego eso llegó un momento en que se culminó y luego seguí viajando, pero ya no era ese solo el sentido. Y hubo una época en la que la enseñanza para mí lo era todo, en la que la enseñanza era el centro de mi vida y enseñar idiomas, concretamente el alemán, pues fue otra pasión. Luego tuve otra época en la que ser editor era mi gran pasión, descubrir libros, descubrir autores, tendencias,
encontrar en el extranjero algo que aquí aún no había llegado, lanzarlo. Y luego fue escritor. Y ahora mismo yo diría que mi Ikigai es ayudar a la otra gente a descubrir su propio Ikigai, ¿no? Por lo tanto, es algo dinámico y hay personas que van a tener solo uno toda su vida. Imaginemos un sacerdote convencido, ¿no? O una médico que de niña ya sabe que quiere ser médico y lo va a ser toda su vida. Pero muchas otras personas, sobre todo los caracteres más artísticos, barra inquietos, van a pasar por 6, 7 o más Ikigais. Al final encontrar esa pasión y tampoco encerrarte en un concepto y poner una etiqueta y decir, bueno, de aquí no me muevo, aunque ya mi pasión haya bajado, o decir, bueno, es que esto es lo que yo elegí, entonces me tengo que quedar aquí. Y eso es lo bonito que transmite todo lo que vais compartiendo con Héctor, porque yo tengo aquí también el método. Después de Sí, haber hecho Ikigai, sacasteis esta segunda obra que es por petición de los ¿Cómo lectores, ¿eh? Porque encontrarlo? habíamos publicado el primer Ikigai, que por cierto está en 60 idiomas. Original, el primer año estuvo 33, como has dicho antes, ahora está Sí, en 60. Y madre a la mía. gente le gustaba mucho y nos decían, es muy bonito, es muy inspirador, nos gusta ver de alimentación, nos gusta saber su filosofía de vida. Dice, pero qué pena que no hay ejercicios. Bueno, sí que hay unos ejercicios de movimiento de cuerpo, pero que no hay ejercicios para buscar el Ikigai y desarrollarlo. Entonces hicimos un libro solo con ejercicios, Un que es el plan. método Ikigai, que es un plan, son 35 viajes, totalmente práctico. O sea, es un libro que si lo hicieras de manera concienzuda, estarías casi todo un año practicándolo, ¿no? Entonces, ese fue, de alguna manera, la misión que nos encomendaron los lectores, tener este libro práctico para que cualquier persona desde su casa pudiera hacer su propia exploración. Estaba viendo una entrevista que te hacían, porque una de las cosas que me llama mucho la atención es que tú siempre estás dispuesto a hablar con todo el mundo. Y eso de verdad se agradece un Al- montón Algunas tengo que decir que no por falta de de tiempo, tiempo. de agenda o las doy mucho más. Sí, intento medirlo un poco porque si no, cada día estaría dando entrevistas, ¿no? Sí. Pero referente a lo que tú decías antes, ¿no? De que de que el Ikigai, el propósito no tiene que ser algo rígido. A mí hay una frase de Alan Watts que me encanta, que él fue el gran orientalista en América, fue el gran traductor, entre comillas, de lo que era el Tao y el Zen y el budismo y tantas cosas, en una época en que no se publicaban libros de esto. Y él, una de sus frases, que mira, aquí te voy a dar una primicia, la autobiografía espiritual, que se publica en mayo, se abre con esta frase de Alan Watts. Tiene esta cita, que es, no tienes la obligación de ser quien eras hace 5 minutos. O sea, imagínate hasta qué punto un ser humano es dinámico. O sea, que ni siquiera hay que esperar a mucho más tarde. Tú puedes decir ya que empiezas una nueva etapa y transformarte. Wow.